y hay otra parte que la consume. Eso es cuando hablábamos de resistencias. Varias de las, y podemos ver enseguida algunas de las simulaciones que se está planteando para que trabajen. Un tema sería si aparecen, o sea, ¿qué pasa primero con estos sistemas que hemos visto ahora, en el cual tenemos esta característica que les mencionaba? Pero además, lo que tenemos es que ninguna de las magnitudes varía en el tiempo. Es decir, nunca hemos hecho mención a que hay cambios de la corriente en el tiempo, cambios de valor, a menos que nosotros cambiemos. Pero digo, si pongo una batería de 9 voltios, una resistencia de 9 ohmios, tendré 1 ampere y listo, y eso es. Esto es lo que se llama corriente continua. No me importa la variación, aunque sabemos que en la realidad, si hago esto, en algún momento la resistencia interna de la batería crece, disminuye la corriente, entonces ahí se dice, mira, la batería está descargada, por decirlo coloquialmente. Por lo tanto, ahora vamos a analizar qué pasa con cuando ponemos una batería que nos entrega energía, tenemos una resistencia, la cual consume energía, pero además ponemos un elemento como un capacitor, que se acuerdan que una posibilidad de verlo era como un circuito abierto, pero sin embargo sí hay un efecto, porque al cargar se genera un campo eléctrico, hay un flujo de cargas, por lo tanto, ahí me va a aparecer una situación en la cual, hasta que o se establezca la corriente, o pase lo que pase, digamos, no se mantiene el valor en el tiempo. Lo cual nos indica una respuesta a ese sistema, que es la que queremos analizar. Esto está en teoría, está largamente detallado, pero vamos a los nudos básicos que tenemos que ver. Digamos, el primer planteo que vamos a hacer es este circuito de corriente, ¿sí? En el cual hay una resistencia y una capacidad en serie, con una diferencia de potencial. Este interruptor está abierto, esto es un elemento que nos permite activar o desactivar el circuito, y cuando lo activamos, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a circular una corriente, tal y cual lo hemos analizado para la resistencia, pero esta corriente lo que va a hacer es cargar el capacitor de este lado positivamente, y de este lado, como tienen que salir cargas positivas para volver a la fuente, este se carga de esta manera, positivo acá y negativo acá. Por lo tanto, una de las cuestiones que una de las herramientas que uno puede tomar para analizar este circuito es lo que hemos visto como segunda ley o regla de Kirchhoff. Si planteo esa, que se acuerdan que era se refería a la conservación de la energía eléctrica en este caso, conservación de energía en general, lo que se va a plantear es que la suma de las tres caídas de potencial es igual a cero, o en nuestro caso que la diferencia de potencial que aporta la batería, es decir, la FEN, se invierte o cae o aparece entre estos dos elementos. Y este elemento, que es la resistencia, digamos, la caída de potencial es I por R, y la caída de potencial en la capacidad va a ser Q sobre C. Acá me está faltando una R, ¿sí? Acá, porque después, ¿qué digo? I es de Q sobre T, que es la definición de corriente. ¿Qué quiero lograr con esto? Fíjense que lo que estoy haciendo es lograr una ecuación diferencial en términos de la carga. Para eso, tengo que repasar algunas cuestiones. Bueno, acá, repito, esta R va acá arriba. Esto está mal.
Pero la cuestión es que yo, despejando o acomodando las variables, llego a esta forma, de tal manera que la solución final de esta ecuación diferencial tiene esta forma. Es una Q, eso acuérdense que necesitamos condiciones iniciales, etcétera, etcétera, que están planteadas en el párrafo este, porque ¿cuál es el comportamiento de este sistema? Bueno, cuando empieza a cargarse Q, llega o sea, circula corriente hasta que se carga totalmente el capacitor, y cuando se carga totalmente lo que estamos diciendo es que esta diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial de la fuente. Y ahí, como que queda establecido ya sería la condición final de la evolución del sistema. Al comienzo, la carga aquí va a ser 0, hasta que termine de cargarse, y la final es la carga total. O sea que, usando esta expresión o graficando, fíjense, si grafico la carga en función del tiempo, me da que va creciendo hasta que llega a su valor máximo, y en ese momento tiene la máxima diferencia de potencial, de tal manera que la corriente disminuye. La cuestión, otra de las cuestiones fundamentales es en esta ecuación que estoy planteándole acá, fíjense que es la carga multiplicada por 1 menos una exponencial negativa que es cuyo exponente es t sobre R por C. Al término R por C se le llama constante de tiempo y me dice, en el caso de la carga, cuando está cargado un 66,6% ese capacitor. Digamos, eso es lo que significa en sí. Digamos, sale esta constante a partir de las características del circuito. Fíjense que si esta multiplicación me dice mucho, si va a tardar un poco, va a tardar menos en cargarse. Si menor es la capacidad, evidentemente esto se achica, por lo tanto se carga un poco más rápido, o si menor es la resistencia, pero en realidad es el producto de ambos. Esa forma, digamos, de llamar a esta dependencia, porque me dice algo del comportamiento del circuito, que se llama constante de tiempo de relajación, es una característica de estos tipos de circuito RC, que, repito, me dice mucho sobre cómo reacciona. Digamos que lo que están viendo ustedes, en el caso de tener este tipo de circuito, ¿cuánto tarda en cargarse el capacitor? Y entonces eso me va a servir, de acuerdo a lo que yo necesite, poder manejar esta especie de evolución más lenta o más rápida del circuito, en el sentido de si la carga es rápida o la variación de corriente es lenta. Bueno, todo eso lo podemos manejar al diseñar este circuito con esta constante de tiempo. Por supuesto, la constante de tiempo tiene unidades de segundos, pero eso quiere decir que la resistencia tiene que estar en ohmio y la capacidad en farad. A la vez, si bien esto es la carga de un capacitor, ahora podemos analizar de otra forma. La descarga de un capacitor, ¿qué sería? Bueno, el mismo circuito, solo que no está la corriente, perdón, la fuente de tensión, la saco, este circuito, a través del interruptor, de tal manera que cuando lo cierro, se empieza a descargar este capacitor. Es decir, en ese momento empiezo a contar el tiempo, y ahora quiero ver qué es lo que pasa. Evidentemente, si uno lo piensa, al descargarse el capacitor, estoy diciendo, mira, ahora las cargas se están yendo a valores de menor potencial, por lo tanto aparece un flujo de cargas o circula corriente, en el sentido que se indica acá en la figura. De nuevo, digamos, lo que uno tiene que plantear es la segunda ley de Kirchhoff, y en ese sentido me va a dar que, digamos, el otro comportamiento en este sistema, que la carga es una exponencial negativa, es decir, que va disminuyendo su carga con esa exponencial, y la corriente tiene un comportamiento similar, es decir, se mantiene y disminuye. Es decir,
no mantiene un valor fijo, sino que aparece y empieza a disminuir. Que es lo que se muestra en esta gráfica. Fíjense que si uno va y grafica esto, el comportamiento que trata de explicar es: las cargas se van moviendo y generando esa corriente en función del tiempo, y luego el capacitor, en este sentido, que es el que empieza en valor negativo, hay que hacer las cuentas con esta ecuación, disminuye negativamente hasta que sea de cero. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es otro comportamiento. Está cargado el capacitor, cierro el circuito con la resistencia y también aparece una corriente que depende del tiempo. Acá también aparece tau y va de lo mismo que habíamos dicho antes. ¿Qué es lo que está de fondo en toda la cuestión de carga y descarga? Tenemos que analizarlo a partir de la energética del sistema. Es decir, así como hemos empezado a charlar, si yo evalúo con la potencia que aporta la fuente, o que consume, o que se disipa en cada uno de los elementos, ¿qué estaré viendo? Estaré viendo cuánto aporta uno, cuánto disipa otro, y en el caso del capacitor, cuánto acumula. ¿Sí? Porque acá, digamos, hay que acordarse, en todo caso, que como no hay flujo de carga a través del capacitor, la carga que adquiere el capacitor, evaluado en función de la diferencia de potencia que tiene en sus extremos, es lo que dice que en algún momento, mira, ya estoy, y paro todo el circuito, no circula más corriente porque mi carga, digamos, ya ha acumulado de acuerdo a mis características. Ahora, como duda, debate o propuesta, les digo, bueno, está bien, ahora, pero ustedes podrían estimar cuánto en este circuito dado, con resistencia y capacidad, cuánto disipa, digamos, cuánto acumula el capacitor y cuánto se disipa en la resistencia en desde que la corriente circula hasta que sea de cero. Dejo la pregunta, por ahí volvemos después si quieren, pero el análisis energético es lo que, más allá de la ecuación y cómo se entiende qué es lo que está pasando, nos aclara bien el papel que tiene cada uno de los elementos. Algunos se llaman por eso pasivos, en el sentido de la resistencia, lo único que hace es consumir energía, y activos se le dice a la capacidad que acumula energía. O sea, tiene una interacción energéticamente hablando distinta a la del resistor. Es decir, el sistema cambia cuando pongo una capacidad de esta manera, ¿sí? Comparado con lo que pasa cuando solo hay resistencia. Prácticamente todos los circuitos tienen resistencia, capacidad, y después el otro elemento que, bueno, vamos a ver un poco más adelante, que se llama inductancia. Por eso les decía de que, digamos, más allá, ¿cuáles son los problemas típicos que se le pueden plantear? Por ahí, lean un poquito el problema, pero es poner, en este caso, resistencia de 10 megaohmios, acuérdense que mega es 10 a la 6, se conecta en serie con el capacitor de 1 microfaradio y una batería de 12 voltios. Entonces, antes de que se cierre el interruptor, el capacitor está descargado. Bueno, bien, ¿cuál es la constante de tiempo? Lo podemos saber, porque los valores de la resistencia y de la capacidad nos lo damos. ¿Qué carga final está en las placas en el tiempo igual a t 46 segundos? Bueno, la única dificultad es, tomando la ecuación que tenemos, es acordarse que la Q máxima la paso dividiendo y tengo la fracción de la carga final, ¿sí? Es como sería una especie de relación o porcentual referido a lo máximo. Reemplazo los números y me da que en t igual a 46 segundos prácticamente lo tengo cargado el capacitor. Y por último, la fracción de la corriente inicial en t igual a 46 segundos, es decir, al mismo tiempo, ¿qué pasa? Bueno, si está prácticamente cargado, hay que decir que es prácticamente cero la corriente, que es lo que me da si hago la ecuación de la corriente con el mismo criterio que he tomado la carga. Divido la corriente en ese momento referido a la corriente máxima.
hacemos esto porque en realidad, ¿cómo hago para calcular la carga final? Se puede, digamos. Si yo lo quisiera hacer de otra manera. O la corriente máxima. ¿Cómo es? Bueno, la corriente hace los dos extremos, digamos. Que la carga va a ser cuando el capacitor tenga su máxima diferencia de potencial, que es igual a la de la FEN, o la corriente máxima es la que tengo al comienzo, que es la FEN dividida en la resistencia, nada más. Bueno, acá hacemos un intervalo y usted me pregunta. ¿Se entiende? Más o menos, nada. Digamos, le damos una vuelta después, léanlo, pero acá la idea es que, partiendo de lo que hemos visto en cuanto a corriente y carga, tenemos que unir los dos conceptos, eso, a partir del circuito que conformamos, tiene una evolución distinta. Y evolución, quiero decir que hay magnitudes que no se mantienen en el tiempo. Si esto es la carga, uno podría plantear también la descarga. ¿Sí? Por ahí volvemos a poner el circuito, y en la descarga es, digamos, el mismo tratamiento y tenemos que usar la misma ecuación. ¿En qué sentido? Me van a decir, tengo los mismos datos, o sea, el mismo sistema, pero ahora con el capacitor cargado, lo que hago es conectarlo a la resistencia y ver qué pasa. Tengo la misma constante de tiempo, y si quiero calcular la corriente, me voy a la expresión y calculo en ese momento qué es lo que pasa. Digamos, no hay demasiadas más complicaciones. Lo que puede parecer, que yo no me he puesto un problema, de calcular la energía de la carga en determinado punto. Se puede plantear, pero de los problemas, si ustedes chequean los problemas que están en el práctico, no son solo este tipo de planteo. Es decir, me dan la resistencia, me dan la capacidad, y tendré que calcular a partir de ahí cómo evoluciona el sistema. Si además tengo la fuente, el valor de la diferencia de potencial de la fuente, bueno, puedo avanzar un poco más, averiguar otras cuestiones. Bueno, y la última, digamos, acá les he puesto no solo lo que le ha puesto Benjamín en el Classroom, sino otras cuestiones más que tienen que ver con lo que venimos viendo. Si se quiere, está un poco al revés del orden que hemos visto. Acá tengo resistencia de un alambre, LDO, laboratorio de capacitores, es decir, lo que charlamos antes pueden manejarlo a partir de estos laboratorios o estas animaciones. Este ya es, CD quiere decir corriente, en realidad corriente directa, corriente continua. Digamos, ahí lo que va a pasar, podemos ver uno, pasa que ya les explico cuál es el problema técnico que hay, cuál es el problema en sí, digamos, qué es lo que plantea el problema que se nos pide y trabajar con esto. Bueno, estos 4 están en un formato que se puede ver directamente en el navegador. En cambio, este está en Java, que a veces puede costar un poquito hacerlo andar, pero como ustedes son expertos en la materia, eso no habrá problema. Digamos, me permite ya usar corriente alterna, que es un concepto que lo vamos a ver ya promediando el segundo cuatrimestre,
Y corriente continua que puedo poner lo que estamos viendo ahora. Podemos ver uno, a ver si arranca para que vean cómo se usa. Ya les comparto. Bueno, fíjense, este sería el laboratorio de corriente continua. Y aparecen muchas cuestiones básicas que hemos charlado nosotros hasta ahora. Por ejemplo, lo pongamos con símbolos. Una batería, algo que consume energía. Unimos esto. Un interruptor nos va a hacer falta. Acá. Lo vamos manejando de esta manera. Bueno, se las tuerce un poquito. Y después en el panel de la izquierda aparecen otros elementos. No aparece, digamos, la capacidad, porque esta no la tiene incorporada. Y acá a la derecha tenemos voltímetros y amperímetros. ¿Voltímetro qué sería? A ver, si yo pongo este instrumento acá, y pongo, que seguramente lo van a hacer en el laboratorio esto, pongo las dos puntas acá. ¿Sí? Vamos a ver si me marca, bueno, cerramos el circuito. No marca nada. Acá entonces. Ahí. Sí, entonces fíjense que me marca la diferencia potencial de la batería. Si lo pongo acá, me marca una diferencia potencial de la resistencia. Fíjense si acá a la derecha, si aumento la resistencia de la batería, cómo va disminuyendo la resistencia de la diferencia potencial disponible en los extremos de la resistencia externa. Bien, para mostrarle cómo funciona el amperímetro, hay que ponerlo en serie. Bueno, tenemos que desarmar y armar de nuevo el circuito, pero la idea con este tipo de laboratorio es armar estos circuitos y comprobar lo que se ha visto. Digamos, ahí existen en realidad muchas animaciones, por lo que ustedes buscan, van a encontrar varias. Traten, si se meten en eso, para entender qué es lo que pasa con este sistema de resistencia y capacidad. En todo caso, tengan en cuenta las gráficas que hemos trabajado acá. ¿Cuál es? Cuando se carga un capacitor o cuando se descarga un capacitor. Bueno, chicos, eso es lo que... Digamos, eso es lo que tenía que decirle para ahora y en función de lo práctico que se viene. Bueno, ¿alguna duda, alguna cuestión?
Ya les he compartido o sea, en el WhatsApp les he mandado los links y ya se los pongo en el Classroom. Y la próxima clase, bueno, ya les diré, pero podríamos tomar un par de problemas del parcial y resolverlo, porque para mí hasta acá llegamos, pero ya se lo aseguro la semana que viene. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguno. Bueno, No, digo, profe. si no, No, ya... profe, Listo, entonces, estamos liberados. Si no hay preguntas, fíjense en los problemas nada más, eso es lo que les pido. Profe, ¿Ya? ¿el parcial son solo problemas prácticos? Sí, son problemas son parecidos a lo de los evaluativos, solo apuntados al mismo trabajo que hacen ustedes en los problemas, práctico, en el sentido de tomar la ecuación y resolver algún problema planteado. O sea, no hay teoría, te quiero decir. Bien, estaría bien entonces que en la próxima clase, si no hay nada más por ver, veamos problemas del parcial. Sí. Tenemos un par de problemas parciales y lo charlamos. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Sí, se han ampliado los plazos para rendir esta parte, así que sí, no se rinde. Por eso les digo que estamos evaluando cuándo va a ser, supongo que después del último evaluativo, ahí será el parcial. Y depende qué serie veas, no sé cuál es, la película. Ah, mira, no la conozco. Bueno, listo chicos, nos estamos viendo entonces.